Y ahora vamos a continuar, vamos a otra parte de este matutino, vamos a la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar leyendo hoy desde el versículo 13 en adelante. Yo les voy a leer el 13 y el 14, entonces usted esté atento ahí para recibir lo que Dios nos quiere dar tanto a nosotros como a ustedes. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, aquí el apóstol estaba diciendo a la iglesia, ¿verdad?, que no se debían preocupar si ellos estaban haciendo el bien y sufrían por causa de este bien que ellos estaban haciendo, que no debían preocuparse, que las personas que siempre hacen el bien, le va bien, porque nosotros entendemos como hijos de Dios, que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, y como lo hemos dicho en otra oportunidad, la única manera que usted la experimente es que venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él le va a dar esa paz, que no es una paz que el mundo ofrece, es una paz especial, una paz genuina, una paz sobrenatural, que en medio de las dificultades usted se va a sentir tranquilo. Y esto era lo que el apóstol le decía a la iglesia, ¿verdad? Que si ellos hacen el bien, ¿cómo no les va a resultar también que les vaya bien, verdad? Y a empezar, él le decía, pero si haciendo el bien a ustedes le hacen daño, los persiguen, los maltratan, aún les quitan la misma vida, acuérdense que por sufrir, por ser justos, ustedes van a ser bienaventurados, van a ser 3 veces felices, porque saben que este mundo aquí estamos de paso. Y cuando realmente el hombre quiere hacer daño, bueno, no realmente solamente le está haciendo daño al cuerpo, pero no al alma. El que tiene dominio del alma es el que controla su vida y no les va a poder hacer daño. Entonces él les daba ánimo para continuar en el Señor, ánimo a avanzar. Y los cristianos de este entonces estaban viviendo momentos difíciles, hermanos. Realmente eran momentos que a la vista de nosotros los seres humanos eran momentos tristes, pero ellos cada día más se fortalecían en el Señor, crecían en la palabra del Señor, crecían en el conocimiento de la gracia de Dios, crecían en oración, crecían en unidad, en hermandad, porque eso solamente lo produce el Señor. Cuando usted está enamorado realmente del Señor Jesucristo, a usted no le interesa si están hablando mal de usted, a usted no le importa si le están haciendo daño, a usted no le importa si su jefe está siendo injusto con el sueldo, a usted no le importa si alguna persona está planificando alguna mala maquinación, a usted no le importa nada de eso, porque usted sabe que está haciendo lo correcto, usted sabe que está haciendo lo real y verdadero. Entonces usted continúa haciendo lo justo sabiendo que Dios se encargará de eso. Y los cristianos de aquel entonces se soltaban por completo en las manos del Señor, sabiendo que Dios era el que tenía el control de sus vidas. Y así debemos ser nosotros hoy en día, ¿verdad? Debemos entender que nuestro Dios es el que tiene control de nuestra vida. Por eso cada día cuando nos levantamos nosotros le decimos, bueno, Señor, estamos en tus manos, haz en mí tu voluntad durante este día, toma control y dirección. No sé lo que usted ora al Señor cada mañana, usted pone su vida en sus manos, y sea lo que le pase en el día, bueno o malo, usted debe entender que si usted está haciendo las cosas bien, bueno, así sea algo injusto aquí en la tierra, usted debe entender que bueno, así Dios lo permite. Es como la vida de José, el que hablamos del Antiguo Testamento. Él siempre se condujo correctamente, y aunque la mujer de Potifar no pudo conseguir lo que quería con él y luego levantó una mentira a tal extremo que lo metieron en la cárcel, él no se sintió mal, ¿verdad? Tal vez lloraría, estaría triste, pero eso no le hizo de hacer que se portara, no le permitió que se portara de una mala manera en la cárcel o de que renegara del Señor, sino que al contrario, cada día entendía que la injusticia que le hacían a él era por causa de servir a Jehová, era por causa de honrar su nombre en medio de una nación impía que no conocía al Señor. Y él se mantuvo justo, correcto, honesto, y luego Dios se encargó de honrarlo. Y así debemos ser nosotros, mis hermanos. Si estamos haciendo el bien delante del Señor, no aparentando un falso evangelio, no aparentando delante de los demás nada, sino que usted sabe dentro de su ser que está haciendo lo correcto, que está haciendo lo justo, y sin embargo están haciendo
cosas en contra suya, bueno, usted debe gozarse en el Señor. Usted debe entender que a usted le debe importar es lo que el Señor piense de usted, y que por encima de cualquier cosa que la gente le quiera hacer daño, Dios siempre lo va a bendecir, porque el que hace el bien recibirá bien de parte del Señor. Entonces, ánimo a servir al Señor y no ponga excusa para no servir porque aquel me está haciendo oposición o aquello. Si usted hace el bien, recuerde que siempre recibirá el bien de parte del Señor. Levántese lo que se levante. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes, dice el verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Bueno, como venía hablando nuestra hermana Lenny, acerca de lo que es una buena conciencia, ¿verdad? O de cómo nosotros debemos de reaccionar cuando somos atacados, cuando nos están quizás devolviendo maldición, como decía allí, que no debemos nosotros maldecir o reaccionar de la misma manera cuando nos atacan, sino que nosotros debemos devolver bendición aunque estemos siendo atacados. Y dice entonces el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cuando nosotros nos encontremos en una situación donde estemos siendo atacados, donde estemos siendo quizás calumniados, donde hay quizás, como decía el salmista, ¿verdad?, un ejército que acampe contra mí, él decía, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y vemos aquí que el apóstol Pedro pues decía que cuando nosotros estemos en esta situación debemos de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, debemos de honrar al Señor, debemos de dar honor a ese Rey de Reyes y Señor de Señores a quien nosotros servimos, porque no es fácil, ciertamente podemos decir, no hermano, cuando estés en un momento duro y te estén atacando, sonríe que Cristo te ama. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar viviendo ese momento, hermano. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos ayuda, Dios nos da la sabiduría, y dice la palabra del Señor que cuando nos estén acusando o seamos llevados a tribunales, y no nos asustemos, que no nos preocupemos de qué vamos a responder o cómo lo vamos a hacer, porque dice que el Espíritu Santo en la misma hora nos dará la palabra. Es Dios quien nos ayuda, es Dios que nos guarda. Así que en ese momento difícil de tu vida, honra al Señor, dale gloria al Señor, honra lo que tú predicas. En ese momento controla tus emociones, somete toda ira, todo enojo en las manos del Señor y honra a Dios. Y dice allí, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre el cristiano que vive según la palabra del Señor va a despertar preguntas. Las personas que están alrededor de ti te van a preguntar, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué no te ríes cuando yo cuento un chiste de doble sentido? ¿Por qué no compartes ciertas cosas con nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo diferente, somos gente diferente, somos santos para el Señor. Nosotros no podemos compartir ciertas cosas que el mundano quizás hace, no podemos nosotros congraciarnos con las cosas malas, y esto va a traer preguntas. Ellos nos van a preguntar, pero ¿por qué son así ustedes? Bueno, nosotros debemos de estar preparados, dice el apóstol Pedro, para presentar defensa, pero una cosa clara él allí, con mansedumbre. Nosotros no podemos responder quizás una pregunta que nos van a hacer allí con rabia, con odio, y es algo que debemos de aprender, hermano. Nuestro carácter tiene mucho, infunde mucho allí en las personas que están a nuestro alrededor, y debemos nosotros de controlarlo, de someterlo en el nombre del Señor. ¿Cómo usted se va a ganar un alma para Cristo si usted le va a responder de una manera grosera? Aquí dice que debemos de ser personas que respondamos con mansedumbre, con una suavidad, con un trato especial. Gánese a esa persona, no le responda quizás con el deseo de ganar un pleito, porque usted no está allí peleando, hermano, usted está tratando de ganarse un alma para el Señor. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a dar esa respuesta de la esperanza que tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza?
Cristo Jesús. El mundano no tiene esperanza, no tiene salvación, no tiene a Dios, no tiene nada, pero nosotros tenemos la verdad en Cristo Jesús y debemos de prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Leyendo la palabra del Señor. Usted no se da cuenta que hay gente de falsas doctrinas que están preparados, hermano, totalmente, que muchas veces dejan en vergüenza a los mismos evangélicos que tenemos la verdadera salvación o la verdadera fe, porque se preparan, porque estudian, porque indagan. Mire, esa gente le dedica tiempo al estudio y tristemente nosotros los evangélicos muchas veces no tenemos tiempo para leer la palabra y por eso cuando viene alguien y nos dice tal cosa, recuerdo una oportunidad que alguien estaba viendo allí la televisión y decían por Discovery Channel que al parecer han conseguido el cuerpo de Jesucristo. Y ella decía, ay, gloria a Dios, consiguieron el cuerpo de Cristo. Y yo le digo, hermana, la Biblia dice que Jesucristo no está allí, Él resucitó. Nosotros somos engañados cuando no leemos la palabra. Entonces aquí Pedro nos aconseja que debemos de prepararnos para poder dar defensa con mansedumbre de lo que ellos nos pregunten. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. En el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Aquí, bueno, nos siguen dando consejos, ¿no?, de cómo debe ser nuestra conducta en el Señor como hijos de Dios. Y dice que teniendo una buena conciencia. ¿Cómo nosotros podemos obtener una buena conciencia? Yo pienso que nosotros obtenemos esa conciencia a través de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra del Señor. Solo allí podremos tener una buena conciencia, porque nosotros sabemos, estamos adultos, sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto o no? Pues a través de la palabra del Señor. Allí ella nos confronta, allí ella nos exhorta, allí ella nos aconseja, nos dice cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Entonces dice, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, dice, sean avergonzados. No podemos evitar que de repente alguien hable mal de nosotros, piense mal de nosotros o diga cosas malas de nosotros. Lo que sí podemos evitar es darle motivos para eso. Porque es verdad que, como dicen por allí, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y muchas personas dicen falso testimonio porque no conocen realmente la persona. Hay muchos que dicen, no, es que fulanito es odioso o es esto, o es aquello, pero realmente no lo conocen y por eso dicen esas cosas, ¿no? Hay personas que tal vez son serias o su forma de ser pues es diferente y no por eso significa que sea una mala persona, pero como no le conocemos, entonces estamos tentados pues a decir que esa persona es mala o que esa persona es odiosa o que esa persona es esto o aquello, pero realmente no le conocemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que esas personas hablen? Pues sencillamente teniendo una buena conducta. Cuando tú tienes una buena conducta, cuando tú das testimonio de quién eres, podrán hablar de ti, podrán decir cosas, pero son cosas vanas, son cosas que son mentira y que tarde que temprano salen a la luz, porque sabemos que la mentira tiene patas cortas, como dice por allí, ¿verdad? Si una persona habla mal de ti y es mentira lo que está diciendo, pues tarde o temprano esa persona va a quedar mal. ¿Por qué? Porque está diciendo mentiras, porque no es verdad lo que está hablando de ti. Entonces, estemos tranquilos, mis queridos amigos y hermanos. Si tenemos una buena conducta delante del Señor y delante de los hombres, no importa quién se levante contra ti o quién hable mal de ti, porque tú estás siendo correcto y tú te estás comportando de una manera adecuada
y está dando ejemplo de como hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que demos ejemplo con una buena conducta y recordemos que para tener una buena conciencia debemos leer la palabra del Señor, debemos obedecer la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor. Así como cuando estamos estudiando, ¿verdad? Nosotros para obtener conocimiento pues tenemos que estudiar, qué sé yo, leer libros, cuando tenemos un examen tenemos que estudiar lo que nos han explicado para poder salir bien en ese examen, ¿verdad? Asimismo, si nosotros queremos tener una buena conciencia, debemos escudriñar la palabra del Señor, porque si no lo hacemos, de lo contrario, pues nuestra conciencia no nos dice nada bueno, entonces podremos hacer cualquier cosa y no nos va a redarguir ni nada. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una buena conciencia, no hemos escudriñado la palabra del Señor, y cuando nosotros lo hacemos sabemos que si vamos a hacer algo, sabemos si es correcto lo que vamos a hacer o no es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Continuamos con el capítulo 3. Ahora me toca el 17. Dice la palabra así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pedro pues está diciendo pues que si haciendo el bien por predicar la palabra es una persona ultrajada, golpeada, otras veces son encarcelados porque está interrumpiendo, haciendo, según ellos, ¿no? Interrumpiendo, llevando muchas enseñanzas que son para ellos malas. Es bienaventurado. Dijo Cristo Jesús, bienaventurado, dice, cuando por mi causa os vituperen, os ultrajen diciendo mentiras, glorificada. Será estar alegre. ¿Por qué? Porque tu galardón en el cielo es más grande. Por lo tanto, no nos cansemos de predicar así, nos ultrajen como sea, ¿no? Y recibamos eso, pidámosle al Señor, ¿no? Que cuando seamos ultrajados por llevar su palabra, que nos dé esa paz que Él tiene, que tuvo Él cuando lo ultrajaban, que cuando era golpeado, pues Él nunca reclamó, nunca contestó con mal, teniendo poder para destruir a esa gente en ese momento. No lo hizo, sino que todo lo padeció por amor a la humanidad. Nosotros también así debemos de ser, ¿no? Ser paciente, ser verdaderamente el que ultraja, porque una persona predica la palabra es porque no sabe, no está sabiendo. Él dice que sabe, pero no sabe nada, ¿no? Entonces debemos ser nosotros pacientes y mejor es sufrir, padecer por hacer el bien que por hacer el mal, ¿no? Mejor es que digan, allí le golpearon o allí murió un inocente sin hacer nada, lo matan por predicar la palabra, y no que digan que uno es un malhechor, ¿no? Mejor es por eso. Por eso hay que tener paciencia, hay que tener, pedirle al Señor que nos dé toda esa templanza, ¿no? Para poder sufrir todas las vicisitudes que nos vengan por amor a la palabra de Dios y no cansarnos. Si nos corren de aquí, allí salgamos ahí y sigamos gritando la palabra, y así sea que nos estén golpeando, nos estén haciendo lo que sea, antes con más fuerza grita y glorifica el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Que eso es bonito. Cuando lo golpeaban a el primer mártir, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso decía Esteban, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que glorificar a Dios, así nos estén haciendo lo que nos hagan, porque es la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude a tener esa paciencia y hacerle fiel en sus palabras
en todo momento. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la bendición del Señor abunde en sus vidas. Seguimos aquí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al versículo 20. Y dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Gloria a Jesús. Qué hermoso, mis amados, cuando usted y yo, ¿verdad?, nos confirmamos en la palabra del Señor. Y como hablaba, ¿verdad?, mi hermana Verónica anteriormente, acerca del conocimiento, el interés, ¿verdad?, en nosotros. No solamente de pronto la persona que está como portador de la palabra, sino en nosotros en lo personal también necesitamos poner de nuestra parte, de obtener ese conocimiento. Por ejemplo, aquí hablando de este continente, en Europa, aquí hay muchas personas que de pronto manejan un oficio, por ejemplo, los que son mecánicos. El mecánico de auto, ¿verdad? O como dicen aquí, el mecánico de coche, ellos siempre se están actualizando, tratando siempre de estar activos, ¿verdad?, para hacer el trabajo. Entonces, si son cosas, ¿verdad?, insignificantes, vamos a decir, naturales, bendito sea el Señor, cuánto más nosotros en el conocimiento de la palabra, de actualizarnos. Hoy hablamos de software, ¿verdad? Oye, hay una aplicación nueva y cada día esas personas que ejercen esos oficios se están preparando con el conocimiento, no para decirle a los demás, mire, yo sé esto, sino para tratar de desarrollar con efectividad esa labor que están haciendo. Cuánto más nosotros, la iglesia del Señor, cada día buscando ese conocimiento, no para competir, no para decir o para obtener un cargo, oye, mira, el doctor fulano, no, hermano, sino para ayudar a aquellas personas que de verdad necesitan, ¿verdad?, que entren a la presencia del Señor. Y vemos este ejemplo, ¿verdad?, natural del Señor acerca de lo que es rescatar y buscar y hacer un trabajo eficaz en la obra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Conocemos, ¿verdad?, allí en los evangelios la historia maravillosa, ¿verdad?, o esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, despojándose de su lugar allí, de su trono a la diestra del Padre, haciéndose hombre, haciéndose carne para padecer por causa nuestra, por nuestros pecados. Y no tanto así, ¿verdad?, no padeció en vano, sino dice la palabra que murió en la cruz del Calvario. Allí, ¿verdad?, en ese sacrificio cargó por nuestros pecados, cargó por nuestra dolencia, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo aquello, ¿verdad?, que usted de pronto no puede llevar en este momento por las luchas, la dificultad, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario. Y como dice al final del 18, para llevarnos a Dios, imagínense, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dios, ¿verdad?, allí separado nosotros de la presencia del Señor por este sacrificio hermoso, tenemos ese paso, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Es a través de Jesucristo que usted y yo podemos obtener la salvación y la vida eterna. Dice el verso 19, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, mis amados. El Señor no quedó allí, ¿verdad?, vamos a decir, en el sepulcro. No quedó allí, ¿verdad?, en el olvido. Dice la palabra que en 72 horas, hermano, vea lo que es el amor de Dios, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Este tema ha traído controversia en este tiempo, mis amados, cuando dice la palabra y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Es algo que se necesita de indagar. Hay gente que dice, bueno, que él fue y rescató a los ángeles. Pero si usted, ¿verdad?, puede entender, cuando hablamos de espíritu, algunos dicen ángeles porque la palabra habla de eso. En hebreo habla, ¿verdad?, acerca de los ángeles como espíritu. Pero el Señor murió, fue por la humanidad, mis amados. El Señor dio su vida allí, porque imagínense que, como dice la palabra, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay gente que se atreven a decir que es a los ángeles. Imagínense que Satanás en ese momento se arrepiente. Oye, voy a arrepentirme en este espacio de estas 72 horas. Es cosas de analizar, hermano, amén. Es cosas de indagar. Y complementando, ¿verdad?, en el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual
pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Bendito sea el Señor. Entonces estamos claros, ¿verdad?, que había una generación, ¿verdad?, o había una multitud antes de que Noé, ¿verdad?, arrancara con la construcción del Señor. Hay gente que dice, no, esa es la dispensación de la inocencia, pero necesitaron también de la salvación, necesitaron también de Jesucristo. Hermano, es tremendo, las cosas de Dios son un misterio. Hay cosas que de pronto, como dicen algunos pastores, bueno, lo que no entiendo aquí, allá se lo preguntaré al Señor. Y a veces hay cosas que, bueno, déjalo allí encerradito y solamente usted con el Señor, porque si nos ponemos a propagar cosas que de repente de nuestra sabiduría podemos confundir a muchas personas. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en 72 horas, hermano. Esto sucedió desde el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario hasta que Él resucitó. Bendito sea el Señor. 3 días, 72 horas, esa obra maravillosa. Descendió el Señor, allí predicó a estas almas que necesitaban, que de repente ellos pudieron reclamar un momento en ese lugar y decir, pero bueno, nosotros no tenemos vida, ellos allá arriba sí, y nosotros aquí abajo. El amor de Dios es tan tremendo. Descendió el Señor y les predicó. No dice allí que de pronto recibieron unas multitudes, solamente el Señor cumplió en llevar el mensaje, como hoy nos corresponde a nosotros predicar. Hay gente que está buscando multitud, hermano. Nosotros como iglesia, como portadores del evangelio, nos resta es predicar la palabra, llevar ese mensaje de salvación. El que se va a encargar de convencer al hombre es el Espíritu Santo, mis amados. Hay gente que quiere introducir a la gente a la fuerza a la iglesia, y sí logran, hermano. A veces persuadimos a fulano, a zulano, y llegan a la presencia del Señor, pero cuando llega el tropiezo, cuando llega el problema, huyen, mis amados, porque no fue verdad, de verdad Dios con esa persona, sino el hombre. Que Dios nos ayude, hermano, que lo que usted y yo prediquemos, lo prediquemos con dirección del Señor. Y confirmando, verá, acerca de esta palabra, dice que dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Bendito sea el Señor. Aún esta generación de Noé alcanzaron a oír la palabra, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. No vino solamente Dios, o envió Dios a su hijo a un grupito allí, no solamente a los cristianos, a todas aquellas personas, aquellas multitudes que podían oír. En la tierra y abajo de la tierra el Señor predicó su palabra. Entonces es una lección, hermano, para nosotros hoy como pueblo de Dios, ¿verdad? Que no nos puede detener la situación, la condición en la cual estamos. Hay gente que dice, bueno, no he arrancado porque me hace falta una compañera, no he arrancado porque me hace falta un compañero, bueno, no he arrancado a predicar porque de pronto, bueno, no tengo a mis hijos, no tengo esto, no tengo aquello. Hermano, eso es excusa, mis amados. Si el Señor lo tiene usted hoy día en este batallón, lo tiene metido en este negocio, es para que anunciemos las buenas de salvación en los medios, en las plataformas, por cualquier medio que usted se pueda movilizar, por WhatsApp, por el Facebook, YouTube. Hoy día, hermano, tenemos esa facilidad, bendito sea el Señor, pero requiere de nosotros el conocimiento, la preparación para que llevemos un mensaje en el Espíritu dirigido a aquellas personas que tienen hambre de Dios. Hoy día hay muchas multitudes, hermano, que están esperando que alguien le abra acerca del evangelio. Y cierro con esto. En una oportunidad me llamó mucho la atención, hermano, anunciando nosotros la palabra de Dios allí en una cárcel en Barinas, en Venezuela. Hermano, la gente, hermano, cómo se le acerca a uno. Y en la primera oportunidad que pude penetrar en ese recinto, un hombre se me acerca y me dice, hermano, varón de Dios, solamente te pido de corazón que me des un versículo y que me lo expliques, por favor. Quiero oír un texto de la palabra del Señor, quiero que me lo explique. Y agarré un pasaje en Isaías, hermano, y empecé a hablarle, ¿verdad? Con denuedo, con dirección del Señor y con confirmación en la palabra. Y cada cosa que le hablaba no era que, mire, yo lo digo, lo dice la palabra. Hermano, la sorpresa mía que al día siguiente, a la semana siguiente, no estaba él, habían 4. Y así sucesivamente, hermano, cuando llegó un momento, tenía un número de 20, 25, 30 personas esperándome. Cuando solamente pasaba esa puerta a entrar al patio, como dicen ellos, hermano, esa gente, varón de Dios, danos una palabra hoy, queremos oír la voz de Dios, queremos oír la palabra del Señor. Para mí eso me causó en primer lugar una tristeza, un dolor. Señor Dios mío, esta gente tiene hambre, sed de ti. De repente afuera en la calle juzgamos esa condición de las vidas, porque de repente están pagando condena por causas que ellos cometieron. Pero el Señor, hermano, es misericordioso. El Señor es compasivo. Y si Dios me permitió entrar en ese lugar es porque hay un propósito del Señor de salvación de las vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, no vacilemos. Juguemos, ¿verdad?, en este negocio para llevar el mensaje de salvación. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con el versículo 21 y 22. En el nombre del Señor dice así.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria al Señor. Bueno, nuestro hermano nos estaba hablando acerca de aquellas personas que perecieron en el tiempo de Noé, pero dice que 8 personas fueron salvas allí, ¿verdad? En el diluvio. Y dice que fueron salvadas por agua. Y entonces aquí el apóstol Pedro hace un simbolismo. Y él dice que esto es como un símbolo del bautismo, lo que sucedió allí en el tiempo del diluvio. ¿Por qué? Porque ellos fueron salvos por agua. Sabemos que allí el arca estuvo sobre aquella agua, pero también estuvo bajo el diluvio. Estuvo sobre las aguas, pero también estuvo bajo el diluvio. Quiere decir que el agua le cubrió al arca de alguna manera, porque aunque ella no se inundó, pero sabemos que todo aquel torrencial cayó sobre aquella arca, ¿no? Y nos recuerda cuando nosotros nos bautizamos, que somos sumergidos en el agua y esa agua nos cubre completamente, ¿no? Como un símbolo, como un símbolo. Sabemos que el bautismo nos salva. Nadie es salvo porque se bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya está salvo, ¿no? Realmente el bautismo es una forma, vamos a decir, la forma evidente o la evidencia de que hemos creído en Jesucristo. Eso es el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos confirmando que hemos creído en el Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que andamos en una vida nueva. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando la gente se bautizaba, cuando ellos creían en Jesucristo, inmediatamente se bautizaban. Eso lo vemos allí en varios casos de la Escritura, ¿sí? No como hoy día. Hoy día hay gente que cree en Jesucristo, hace una oración de fe, pasa 1 año, 2 años, 3 años, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? No, es que yo todavía no estoy preparado. Entonces, quiere decir que esa persona todavía no se ha firmado en el Señor. Obviamente, no se bautiza. ¿Por qué? Porque no está segura de que verdaderamente quiere vivir para Cristo. Por eso no lo hace. Entonces esa persona realmente no ha sido salva, en verdad, si no quiere bautizarse, porque no se siente segura. Acuérdense que la salvación es por fe. Si alguien considera que todavía no está bien, que no sé qué, es porque no ha creído completamente en Jesucristo y no ha entendido lo que significa la salvación por fe. Cuando nosotros venimos a Cristo, el apóstol Pablo lo dijo claro: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos bautizamos y en ese bautismo es como que somos sepultados debajo de esa agua, y es también un simbolismo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero aclaramos, aquí el apóstol Pedro no quiere decir que el bautismo salve, sino que está diciendo que esto que ocurrió allí en el diluvio es como un símbolo del bautismo que hoy día nosotros practicamos, pero dice no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, nosotros no somos salvos porque nos hayamos bautizado, sino que el bautismo, recuerde, es una confirmación de su fe en Jesucristo y de su nueva vida en Jesucristo. Por eso es que muchas personas les da miedo también bautizarse, porque dicen, no, porque es que cuando me bautizo, entonces es como mayor compromiso. No. Esto no es así. O sea, obviamente para que alguien se bautice quiere decir que ha creído en Jesús. Y si alguien considera que el bautismo es mayor compromiso, quiere decir que todavía no tiene un compromiso real con Dios. Y nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Bueno, mientras tanto, antes del bautismo, pues tengo una patica aquí en el Evangelio y la otra patica en el mundo. Así no es. Cuando nosotros venimos a Jesús, o somos de Él o no somos de Él. O le servimos a Cristo o le servimos al diablo. Pero aquí no se puede estar a medias tintas. Entonces es importante que tengamos esto claro. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué Noé fue salvo? Porque creyó en Dios. Creyó en Dios. Y esa fe de Noé fue la que hizo que
no solamente él, sino su familia también fueran salvos, y a través de él, bueno, continuó la vida, ¿no? A través de ellos cuando ya salieron de allí del arca y comenzaron a multiplicarse y a reproducirse. Entonces, eso fue por fe. Asimismo, nosotros cuando venimos al Señor, venimos a través de la fe. Y es la fe en Cristo la que nos transforma, la que nos da una nueva conciencia, la que nos hace ser personas distintas, la que nos hace pensar diferente, actuar diferente, la que nos hace aborrecer esa vida que llevábamos en el pasado y nos hace aspirar a una nueva vida, a una nueva esperanza a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice, una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza. Gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros hoy tenemos una esperanza viva. Nosotros sabemos que aunque estamos en esta tierra, pero sabemos que un día nos vamos a ir de esta tierra, sea que muramos y luego resucitemos allí con Cristo, o sea que Cristo venga a llevar su iglesia y nosotros podamos irnos con Él. Pero tenemos una esperanza viva. Y esto es lindo, hermanos, vivir con esa esperanza, sabiendo que Jesucristo resucitó y que nosotros también vamos a resucitar y vamos a vivir con Él allí en el cielo por siempre, amados hermanos. Qué lindo, pero es importante para esto, recuerde, vivir una vida de santidad. Si usted ya se bautizó, usted tiene un compromiso, pero si no se ha bautizado, entonces, ¿qué está esperando? Yo le digo a una persona que ha creído en Jesús y considera que no está lista para el bautismo, que tampoco, si Cristo viniera, tampoco está lista para irse con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo decía, Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque una persona cuando cree, lo primero y lo más que anhela en su corazón es el bautismo, que es la confirmación de esa fe, de esa nueva vida en Jesucristo. Si una persona cree en el Señor y no anhela el bautismo, yo pienso que esa persona no ha creído realmente en Jesucristo. Así que si alguien que me está escuchando ha creído en Jesús y todavía no se ha animado a bautizarse, examínese. ¿Por qué usted no se quiere bautizar? Quiere decir que usted todavía no le ha entregado su corazón al 100% a Jesucristo. Quizás le entregó un pedacito, quizás hizo una oración de fe allí y le dijo, bueno, Señor, yo voy a empezar, pero todavía no. No, con el Señor recuerde, o es todo o nada. O eres del Señor o no eres del Señor. Entonces no puedes estar a medias con Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Recordamos que Jesucristo en su resurrección dice que está sentado a la diestra del Señor y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo lo sujetó el Padre a Jesucristo, hermanos. Todo, ángeles, potestades, autoridades, están sujetas a Jesucristo. Y nosotros, los hijos de Dios, también estamos sujetos a Jesucristo. Nuestra vida está sujeta a Él, a los deseos de Él. Por lo tanto, nosotros ya no nos mandamos a nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que debemos vivir una vida agradable al Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, amados hermanos. Recuerda que como cristianos nosotros debemos mostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. Nuestro carácter debe ser un carácter como el de Cristo. Debemos ser misericordiosos como Él, humildes, compasivos como Jesucristo. Nuestro mayor deseo es que conforme pase el tiempo, en nosotros se refleje la imagen de Jesucristo y debemos vivir sometidos a Él, hermano. No puedes tú como creyente hacer lo que te parece porque estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Recuerde que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Así que si Jesús ha llegado de verdad a tu corazón, pues tú debes vivir una vida diferente, una vida de gozo, una vida ordenada, una vida consagrada para el Señor. Si alguno de los que nos está escuchando no ha creído en Jesucristo, no ha aceptado al Señor, hoy es un día
importante, hoy es un día que Dios te está dando una nueva oportunidad para que lo recibas en tu corazón. Porque el Señor dijo claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. La gente misma ya se condena cuando no quiere aceptar a Jesús en su corazón, cuando no quiere aceptar la autoridad de Jesucristo sobre su vida. Hoy día Jesús, para los cristianos, Él es nuestro todo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es quien dirige nuestras vidas. Nosotros no nos dirigimos a nosotros mismos, sino que Él nos dirige. Así que a todos aquellos que hoy no tienen a Jesús, yo le invito para que usted ponga su mano en su corazón y pueda repetir esta oración con todo el corazón, con toda la fe, aceptando a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Piensa en este momento que tú tienes la enfermedad mortal más terrible y que solamente hay una medicina. La enfermedad mortal más terrible se llama pecado. Y la única medicina se llama Jesucristo. Así que tómate hoy esta medicina para que seas salvo. Repite con nosotros, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre vengo de delante Jesús, de ti. vengo delante Reconozco de que soy ti. pecador, Reconozco que soy que he hecho pecador, lo malo delante de tus ojos. que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido que transformes mi vida. Te pido que transformes mi vida. Renuévame. Renuévame. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre Escribe mi en nombre el libro de la vida. en el libro de la Y vida. ayúdame a caminar Y ayúdame a caminar en santidad, en santidad, en obediencia en obediencia a tu palabra. a tu palabra. Te lo pido en esta hora, Te lo pido en el esta nombre de hora, Jesús. en el nombre Señor de Jesús, Señor te Jesús, acepto te acepto como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, entonces, si tú has hecho esta oración de fe, tú has creído en Jesucristo, y espero que lo hayas hecho de todo corazón, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora no eres criatura, simplemente eres un hijo de Dios, que formas parte de la familia de Dios. Dios es tu Padre, Jesucristo es tu Salvador, y el Espíritu Santo en este mismo instante comenzará a operar en tu vida ese nuevo nacimiento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.